Económica que se va a sustentar en parte en un enorme gasto público, pero para sustentar, Javier Ruiz, buenas tardes, el gasto público, la subida de impuestos es algo inminente. Es algo inminente y sorprendente, Joaquín, porque nadie pide subir impuestos, ningún organismo internacional, pero el gobierno lo va a hacer, y lo va a hacer con una cuantía que ha provocado sorpresa entre todos dos. 9.170 millones en subidas de impuestos vienen. Todos los impuestos suben, todos. En el IRPF vamos a ver una subida de 2.548 millones de euros. Es decir, suben los impuestos a la renta. Dice el gobierno que solo van a subir a las rentas de más de 130.000, es decir, en torno a unos 90.000 aproximadamente, pero suben a las rentas. Esto no es la subida de impuestos a los ricos. Joaquín, las rentas son las rentas muy altas, las rentas altas, pero son las de abogados, las de pilotos, controladores, en fin, no son los grandes millonarios fumando puros en su casa y bebiendo champán en sus mansiones. Sube el impuesto de la renta y sube en 2.500 millones. En un momento, insisto, en que nadie pedía subir impuestos. Todos los organismos decían, endéudense y suban impuestos cuando sea necesario, pero todavía no, porque ahora mismo la economía se puede gripar si hay subida de impuestos. Bueno, pues esta es la primera, sube el IRPF. Segunda, suben también el IVA y otros impuestos indirectos. Lo que hace el gobierno es subir dos cosas. Primero, sube esto, el IVA a las latas, a las bebidas azucaradas, 400 millones. El IVA va a subir del 10 al 21% a los refrescos. Pero es que además sube el IVA, y no sabemos en qué, en otros 1.724 millones de euros. El plan que se envía anoche a Bruselas contiene una subida de impuestos en IVA que no se ha detallado. Hoy se le ha preguntado a Sánchez cuando decíais, y ha dicho, ya lo conocerán ustedes probablemente la semana que viene, pero hay una subida del IVA de 1.724 millones que puede ser educación y pueden ser sanidad privada, pero que es muchísimo dinero también. Así que sube el IRPF, sube el IVA y hay más. Suben también los impuestos para las empresas. En concreto, el gobierno ha aprobado una subida de impuestos a sociedades, a bancos y a Google, Apple, Facebook y Amazon de otros 1.800 millones de euros. Y sube también, cuarto capítulo de impuestos que suben, los impuestos medioambientales. Y ahí hay dos cosas. Una que puede ser simbólica, se pone una tasa a los plásticos de una sola tirada, de un solo uso, pero hay otra que no es simbólica. Son 1.361 millones en impuestos medioambientales. En castellano, prepárense si conducen un diésel, porque esto es el diéselazo. Esto es un diéselazo. O sea que ahora mismo, Joaquín, suben todos los grandes impuestos. Cuando los grandes organismos internacionales, los más liberales, los más ortodoxos, han dicho, esperen ustedes, no hagan esto, en un momento en el que la gente no tiene renta, no tiene para comer, no le suban ustedes los impuestos a la renta. Bueno, pues en un momento en que se dice no suban ustedes los impuestos, ha ganado la ideología a la economía. El gobierno va a subir impuestos y los va a subir por, echémosle un vistazo a el total de todo esto, 9.170 millones de euros. O sea que ha ganado la tesis de Podemos. Clarísimamente. En materia fiscal gobierna Pablo Iglesias, no gobierna Pedro Sánchez. En materia fiscal gobierna Podemos, no gobierna María Jesús Montero. Clarísimamente se han impuesto todas las tesis que decía Podemos en materia fiscal, absolutamente todas. No ha quedado ni una sola que no se haya llevado a cabo. Todo lo que María Jesús Montero dijo que no se iba a hacer, sí se va a hacer. Respecto al IRPF, el que pagamos todos, respecto al IVA, el que pagamos todos, respecto a todos los indirectos, además del IVA, los que pagamos todos, respecto a los plásticos de un solo uso, los que consumimos casi todos, respecto al diésel, todos o casi todos tenemos, o muchos tienen un coche diésel. Lo de la tasa Tobin es casi una anécdota, pero como me ha quedado clarísimo todo, solo te quería preguntar por el de las transacciones bancarias. ¿Cuál va a ser ese impuesto? ¿Por cada transacción que hagamos o algunas? No, eso es la compra-venta de acciones en bolsa.
es un impuesto al IBEX. Es otra de esas grandes cuestiones que también había defendido hasta aquí Podemos, que era si tú compras acciones del IBEX, es decir, de acciones que capitalizan más de 1.000 millones en bolsa, vas a tener que pagar un porcentaje. Así que ahora mismo, insisto, todo el programa fiscal de Podemos ha salido adelante. Todo lo que el Partido Socialista dijo que no iba a hacer, se hace. El argumento en todo esto, en cada uno de esos impuestos, es la progresividad. Se dice en el IRPF es que van a pagar los más ricos. Sí, pero los impuestos a los ricos no se tocan. Esos son impuestos a las nóminas. Los impuestos a los ricos, a las fortunas que no tributan en renta. Un buen abogado que cobra muchísimo dinero no es un millonario en este país. Amancio Ortega, por decirlo en castellano y en términos de Podemos, Amancio Ortega no va a pagar más impuestos. Los va a pagar usted si tiene una nómina. Y se ha añadido una cosa más que, en fin, está calentando los ánimos también. Y es que las pensiones suben, esto sí, un 0,9%, se deja en el aire la subida de los salarios públicos, que podrían subir otro 0,9%, pero se está planteando, oiga, si les habían dado a ustedes holgura, si el Fondo Monetario, la Comisión Europea, el Banco Mundial y absolutamente todos los organismos estaban diciendo, gasten ustedes, endeúdense un 120% del PIB, no pasa nada, si necesitan más, gasten ustedes más, no les vamos a pedir cuentas. Y de repente, todo esto viene, insisto, en un momento en que la economía estaba diciendo luz verde, se impone la ideología, suben los impuestos en momento de recesión. Insisto, Joaquín, muy difícilmente defendible, ni desde los liberales ni desde los keynesianos. Javier, cuídate, feliz fin de semana. Suerte y ánimo.